proceso disciplinario a un funcionario por incumplimiento de horario, lo que primero vamos a mirar es no solo el cumplimiento del horario, que si usted está asistiendo de 8 a 5 de la tarde, lo que vamos a mirar realmente es si se está en el ejercicio de las funciones propias del cargo, porque hay cargos que no necesariamente se trata de que usted cumpla un horario, sino que usted entregue unos productos. Entonces, si el producto usted lo puede hacer en 1 hora o en 2 horas, o lo puede hacer en la tarde, pues no se está afectando el horario. Eso no quiere decir que no tenga el deber de cumplir un horario en la entidad. Pero lo que estamos mirando nosotros es que si no hay afectación, no se da uno de los 3 elementos que exige la falta disciplinaria para que se sancione al servidor público. ¿Cuáles son los elementos de la falta disciplinaria? Que la conducta sea típica quiere decir que esté descrita en una norma como prohibitiva o que de un deber del servidor público. Tiene que cumplir el horario. Entonces esa es la descripción típica de la conducta. La otra es que haya una conducta antijurídica. ¿Qué es antijurídica? Que afecte la función o el cargo del funcionario. Si no existe antijuricidad de la conducta, pues no hay falta. Entonces son 3 y la culpabilidad. Si no se dan esos 3 elementos, puede que la conducta sea típica y culpable, pero no hay daño, ¿sí? O sea, yo estoy llegando tarde, pero estoy cumpliendo con las funciones propias de mi cargo, pues no puede haber sanción porque para que haya falta disciplinaria se exigen que se den estos 3 elementos, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Si eso no existe, esos 3 elementos, pues no hay falta disciplinaria y la persona pues va a archivársele o se le va a absolver el proceso. Entonces, por eso, en este caso de la pandemia, yo les explicaba que pueden alegar por salvar un derecho propio o ajeno, el cual debe ceder al cumplimiento del deber. Priman los hijos. Los niños es un derecho fundamental, artículo 40, la protección de los hijos. Si no hay escuelas, si no hay colegios, pues yo tengo que quedarme con los niños, no puedo dedicar la misma cantidad de tiempo al trabajo, pero sí debo trabajar. Tengo que sacar un espacio para cumplir desde la casa con las funciones propias del cargo. Ahora, si las funciones propias del cargo es atender al público allí en la sede donde yo trabajo, pues desafortunadamente va a tener que tener un canal virtual o una conexión por internet para poder atender a las personas y hacer el radicado de sus quejas o atender las peticiones que estas personas están haciendo. Pero esto lo tiene que garantizar la entidad a la cual usted le está prestando el servicio. Por eso tienen que darse unos nuevos elementos que no van a ser objeto de pronto de acción disciplinaria y menos ahorita que nada de esto está regulado. Esto es una situación especial que uno no podría decir que la gente esté incumpliendo los horarios, pero sí en algún momento tampoco podemos llegar al extremo que el servidor público simplemente se queda en la casa y recibe unos honorarios o un salario sin ejecutar ningún tipo de labor. ¿Por qué? Porque si es un deber prestar unos servicios. Al funcionario se le contrata es para que le preste unos servicios a la ciudadanía. Yo no puedo decir que por la pandemia el médico no va a tener derecho a atender su familia, el policía, todos estos servicios públicos que son obligatorios, la educación, por eso la educación ahorita se está dando virtual, pero se tiene que cumplir unos horarios virtuales también, porque la gente necesita desarrollar ese servicio que se demanda. Yo no puedo dejar de suministrar la luz, yo no puedo dejar de suministrar el gas. Si hay una fuga de gas, yo tengo que ir a atenderla. Si yo soy bombero, tengo que atenderla. Si yo tengo presos, no puedo irme de la cárcel y dejar a los presos solos allí, ¿no? Es que son servicios especiales donde exigen una presencia física del servidor público. O sea, esos servicios no se pueden abandonar. Entonces, no puede ser esa la justificación que estamos en pandemia para dejar de cumplir con uno de estos servicios. No obstante, está esta causal que es salvar un derecho propio ajeno. No, es que yo tengo más de 60 años, yo soy obeso, yo tengo hipertensión, alguna de esas causales que pueden excluirlo de estar asistiendo en forma presencial. Claro, esto va a limitar la prestación del servicio, pero ya no va a ser por culpa suya, sino por culpa de la pandemia. Pero esto tiene que verificarse, eso tiene que analizarse en un momento dado en un proceso disciplinario. O sea que no creo que esto, por el solo hecho de incumplir los horarios, vaya a generarle pues acciones. Claro, pueden poner la queja,
porque algún jefe dice, esta gente, nadie me está viniendo a trabajar, y resulta que la entidad es la que tiene que disponer las condiciones del regreso al trabajo, las medidas de seguridad para que las personas presten un servicio, y más cuando hay unas circunstancias que pueden afectar directamente un derecho fundamental, el derecho a la vida. El derecho a la vida exige que la persona no se enferme, porque si se enferma se puede morir. Entonces, el derecho fundamental primero que prima a todos los colombianos es el derecho a la vida. Entonces, es por salvar un derecho propio. ¿Cuál es su derecho propio? Yo no me voy allá a la oficina porque yo puedo estar afectando mi derecho a la vida, a la salud, y este virus no tiene tratamiento. Entonces, el único tratamiento es el aislamiento. Entonces, debido a eso, yo no puedo prestar el servicio. O sea, elementos para hacer efectiva esta defensa, pues son varios los elementos que tiene a su mano, digamos, el disciplinado en un momento dado. Ahora tenemos otra aquí, por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. En algunas regiones del país, debido a la pandemia del terrorismo, a la pandemia de los grupos armados, pues tampoco van a poder salir a prestar los servicios porque también los matan. Entonces yo no me puedo desplazar a las zonas agrícolas porque las zonas resulta que están llenos de grupos armados, y pues yo no puedo prestar un servicio. Por ejemplo, me toca ir a recoger un cadáver y pues no puedo porque no tengo el soporte o el apoyo militar o policíaco o técnico para ir a recoger ese cadáver. Pues yo simplemente no voy a poderme desplazar a esa zona porque puedo ser también víctima de esos grupos. Entonces, hay ejercicios y profesiones donde existen exculpaciones que pueden ser objeto en un momento dado de argumentos para ustedes salir, digamos, los airosos de un proceso disciplinario, ¿sí? Por eso, y otras también, es con la convicción errada e invencible de que mi conducta no constituye falta disciplinaria. Hay personas que por desconocimiento de las normas, por ignorancia, porque no le han dado una debida capacitación del cargo o función, pues no saben que tienen esas obligaciones o esas funciones, porque es que es obligación de la administración entregarle a todo el que se posesiona, primero hacerle una inducción sobre el cargo y las funciones que va a tener. Eso es por ley. O sea, si no tiene esa inducción, no quiere decir que yo me voy a hacer el loco, porque yo cuando me posiciono en un cargo, lo primero que yo hago es jurar cumplir las normas, la ley, los reglamentos, los acuerdos, las resoluciones, las circulares y todos aquellos documentos que me pongan unos deberes frente al cargo o función que yo voy a desarrollar. Entonces, pues, esa sería una de las otra causal por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. Miedo insuperable es que si usted sale lo mando a matar. Entonces eso también, eso hay que probarse. Si estamos en zonas de orden público, pues eso sería objeto de alegarse para un inspector de policía, por ejemplo, o para un corregidor. No sé qué tipo de actividades desarrolla algún servidor que pues no puedan desplazarse o no puedan cumplir el servicio, o yo no puedo ir a educar a unos muchachos porque soy profesor y estoy amenazado por un grupo militar. Pues entonces hay que crear unas nuevas formas para que se preste ese servicio. Puede ser virtual, puede ser a través de internet o en la casa. No sé cómo cada entidad, generará las condiciones adecuadas para que el servidor preste ese servicio. En situación de inimputabilidad, bueno, eso casi nadie lo alega, porque si yo alego que soy inimputable, pues me tienen que pensionar o me tienen que echar del cargo porque yo no puedo prestar el servicio. Eso es básicamente, bueno, pero eso expliqué esas para el derecho de petición. Tenemos esta otra en estricto cumplimiento de un deber constitucional de mayor importancia que el sacrificado. Se observa que a veces está un inspector en una diligencia y el inspector suspende la diligencia porque lo llamaron y es una inspectora y el hijo se accidentó y tiene que ir a llevarlo al médico. El derecho fundamental es el derecho a la vida de su hijo, y la representante legal es la mamá y es inspectora. Ella también tiene derechos. Uno de sus derechos es poder atender esta situación. Entonces, en estricto cumplimiento de un deber constitucional legal de mayor importancia que el sacrificado. Sacrifico el adelantamiento de la diligencia, la suspendo porque la puedo continuar posteriormente y me voy yo a atender un derecho fundamental, que es el derecho de la vida de mi hijo, como representante que soy yo del menor. Entonces, por ejemplo, esa podría ser otro caso donde pueda, en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal, de mayor importancia que el sacrificado.
¿sí? Cumplimiento de orden legítima de autoridad competente. No todas las órdenes legítimas de autoridad competente, ¿sí? Son obligatorias. A mí me despiden un despacho comisorio para hacer un lanzamiento o para hacer unos embargos y pues de pronto ese cumplimiento legítimo, sí, es un autocomisorio, pero yo tampoco puedo llegar a cometer arbitrariedades desconociendo derechos de las personas que se encuentran allí. Entonces me ponen a lanzar un poco de viejitos que tienen conectado oxígeno en una casa que atiende viejitos, pues yo tengo que crear las condiciones con otras entidades del Estado que puedan recibir estas personas para no ponerlas en riesgo de su vida o poner en riesgo su salud. Entonces, si yo no creo esas condiciones, yo no puedo lanzar a estas personas y entregar ese inmueble que me ordena la ley entregar. Eso es con, por ejemplo, el caso del lanzamiento que les estaba haciendo, en cumplimiento legítimo de autoridad competente, un despacho comisorio, ¿sí? Que es muy normal. El salvar un derecho propio ajeno, ya pues dijimos el de la salud de los hijos, ¿sí? El de evitar un atentado, el evitar ese enfermarse con el virus del COVID, ¿sí? Entonces, porque yo tengo unas condiciones específicas. Entonces, todo eso son las causales de exculpación de responsabilidad, pero estas son las que siempre debemos tener nosotros en cuenta para nosotros mirar si efectivamente eh, estamos en una de estas causales que nos puedan exculpar esa conducta. Entonces, a mí sí me gustaría de pronto conocer de los servidores públicos algunos tipos de situaciones específicas. Por ejemplo, esto que me estaban diciendo el horario, pues es muy oportuno. Me gustaría conocer cuáles de esas especificaciones, de esas situaciones, ustedes nos podrían poner en conocimiento, porque también se trata de que ustedes participen, ¿no? ¿Aló? No estoy escuchándolos. Sí, pero no estoy escuchando las preguntas. Ah, bueno, listo. Entonces continúo. Eh, sigamos con la otra filmina. Aquí vamos a ver cómo movemos esto. No pudimos moverla. Ave María. Volví y se me salió la presentación. La presentación no está compartida. No, sí está. Pero no la puedo mover. Listo, ahora eso. Ahí tenemos. Bueno, bueno, este artículo 132 de la ley 1434 modifica, esta norma sí que es importante. Resulta que en la ley 1952 del 19 y en el Código Disciplinario 734, esto tiene unas situaciones. Por ejemplo, dése cuenta que cuando uno dice cómo termina o hasta cuándo me pueden investigar, es que a uno lo pueden investigar hasta 10 años, hasta 12, 13 años lo pueden investigar las entidades públicas. Cuando las faltas son faltas gravísimas, ¿sí? Lo pueden investigar a uno, tienen hasta 12 años para investigarlo a uno, ¿sí? Cuando las faltas son gravísimas. Eso en la nueva ley. En la nueva ley 1952 se termina la caducidad, desaparece la caducidad y solo queda la prescripción. Dice, habrá prescripción a los 5 años, ¿sí? De existencia de un comportamiento. O sea, si yo cometí una conducta instantánea, o sea, dejé de atender hoy un derecho de petición. Entonces, se toma la fecha de ese derecho de petición que duró. Entonces, en 5 años, antes de terminar los 5 años, me puede poner una queja por no haber atendido ese derecho de petición en los términos de los 15 días, ese derecho de petición se contestó fue por allá en 30 días o 20 días o 30 días. Entonces, ahí vendrán las exculpaciones de por qué no se atendió. Entonces, puede ser carga laboral. Entonces, yo tengo que demostrar la gestión que yo desarrollé cuando ocupaba el cargo, cuántos derechos contesté, cuántos tenía a mi cargo. Entonces, que me era imposible atenderlos
en la misma prontitud todos, y por eso se presentó de pronto esta falta de atención en tiempo o en términos de ese derecho de petición. Debemos que tener en cuenta que con la pandemia estos términos se aumentaron a 20 y 30 días. Entonces, antes teníamos 15 días para contestar los derechos de petición, hasta que lo que dure la pandemia, hasta que aparezca la vacuna, los servidores públicos podemos contestar esto en 20 días y las explicaciones en 30 días, o sea, las solicitudes que hagan las personas a nivel de consulta, ¿no? Entonces, eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta y que esta caducidad desaparece, ¿sí? La caducidad de la acción disciplinaria es el tiempo que yo tengo para formular una queja disciplinaria. Después de formulada la queja disciplinaria, yo tengo 5 años para investigar a la persona, o sea, son 10 años. Eso va a desaparecer en la entrada en vigencia de la ley 1952 del 19. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, yo traigo esto porque es muy, muy importante. A veces nosotros, y ahorita con lo de la pandemia, hay gente que salió con el computador, la silla y algunos elementos de la oficina y se los llevó para la casa. Pues resulta que eso es irregular, porque es que yo, si bien es cierto, esto me lo entregan a mí, y es un deber utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, yo para poderlo retirar de la oficina, pues yo tengo que tener un permiso de la entidad para poderlo retirar. Tiene que ser la entidad la que tramite esta gestión, no es que yo arbitrariamente coja esos bienes y me los lleve. E igualmente, si yo veo que los bienes que me han asignado a mí para mi cuidado, los procesos, los asuntos a mi cargo, están inseguros en el sitio, no tienen la suficiente seguridad, yo tengo que poner eso en conocimiento de la dirección administrativa o la dependencia que corresponda para que adecúen las seguridades necesarias porque están a mi cargo. Entonces, uno también cuando como operador disciplinario lo que busca es mirar si el funcionario fue diligente en adelantar las acciones para evitar que efectivamente se pusiera en riesgo los bienes para los cuales me dieron a mí para mi custodia. Yo salgo de la oficina, dejo prendido el computador, la pantalla y botado los expedientes encima del escritorio. Y resulta que esos expedientes tienen alguna reserva, pues yo los tengo que dejar en un archivo, los tengo que dejar en un cajón con llave, y si no lo tengo, tengo que pedirlo. Pero si nosotros lo llamamos a exculpación de responsabilidad y la persona me dice, no, para eso la oficina tiene vigilante. Y no, pero ¿usted qué hizo como persona que tenía en custodia esos elementos? Dice, no, pues yo no hice nada. Usted mandó algún oficio, algún memorando solicitando que la seguridad ahí era deficiente, que usted no tenía los espacios suficientes para garantizar. No, yo no hice nada de eso. Pues eso se llama omisión. Y los servidores públicos respondemos por acción o por omisión. Acción cuando nosotros buscamos un resultado nefasto y omisión cuando nos quedamos quietos y no hacemos nada. Entonces, ahí sí podríamos ser también responsables. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque en el país los costos de los bienes públicos que se pierden son inmensos. O sea, es un detrimento impresionante. Salen con una cámara y llegan a las dependencias a decir, no, con esta inseguridad que hay, pasó un señor y se llevó la cámara. ¿En dónde fue? No, es que no me acuerdo. Entonces, pues van a tener que responder por esos bienes que tienen en custodia, ¿sí? Incluso hasta por una silla, ¿sí? Lo mismo pasa con los documentos. Hay documentos que necesitan que se tenga, que se garantice su continuidad, su existencia. Entonces nosotros a veces los dejamos, como dicen, al garete. Claro, estos son una de las 34 o 36 conductas que son deberes de las funciones propias de un servidor. Los deberes en sí no son faltas disciplinarias. Los deberes son obligaciones o situaciones que nosotros debemos tener en cuenta. El desconocimiento de eso nos hace incurrir ¿en qué? ¿Cuál es la falta? La numeral primero del artículo 35. La falta es incumplir los deberes. El deber es observar, ¿sí? O abusar de los derechos, o extralimitarme las funciones contenidas en la Constitución, en los tratados internacionales, ratificados por las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, la circular de mi jefe, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque a veces cuando le hacen a alguien un cargo, le dicen, ¿usted cuál es el cargo?
que usted dejó de cumplir el deber número 16 del artículo 34, pues está mal formulado el cargo, porque es que no es el dejar de cumplir el deber, es es incurrir en la prohibición número 1, ¿sí? Que es inobservar ese deber, el deber 3, el deber 5, el deber 6, el 7 que se encuentre dentro de la norma. Bueno, continuamos aquí. Prohibiciones. Hay un tema que es muy común y ahorita con esto de la pandemia hay mucha gente endeudada, pero mucha gente endeudada, entre ellos los servidores públicos, ¿sí? Desafortunadamente, a veces las personas, por ejemplo, los servidores públicos que incurran en incumplimiento de sus deberes como particulares, como ciudadanos, en ejercicio de los derechos como ciudadanos, por ejemplo, de no pagar el arriendo, a veces el arrendador va y le pone una queja disciplinaria al servidor porque no le paga el arriendo. Esta denuncia de ese ciudadano, pues no es una acción disciplinaria, eso toca en ese momento que ponen la queja, decirle a ese ciudadano que ese no es el procedimiento que debe adelantar para exigir el cumplimiento de esa obligación, porque es que el funcionario debe responder únicamente es por las funciones propias del cargo. Ahora, que no cumplir con eso de pagar el arriendo afecte la función propia de su cargo, es otra cosa. Pero es que tengo yo que correlacionarlo con lo que yo hago. Si esa no es mi función, pagar arriendos, pues eso simplemente no es parte de mi función, porque hay servidores públicos que la idea es que ellos tienen la obligación de pagar los arriendos de las sedes que tiene la alcaldía. Entonces, si yo no lo hago, ahí sí yo tengo una responsabilidad, pero como servidor público, porque es un deber como yo como servidor público. Pero si es un deber como particular, como ciudadano, como un funcionario que tiene obligaciones y deberes como particular, pues eso no incide el proceso disciplinario, porque se llegan a presentar quejas a veces, efectivamente, que porque no cumple sus obligaciones, que no paga los alimentos de una de las dos, tres, cuatro esposas que tengan. Entonces, pues esto simplemente son obligaciones particulares que si afectan el servicio que presta el servidor, pues sí va a ser objeto de una acción disciplinaria. De lo contrario, serán acciones que tendrán que adelantarse ante la justicia ordinaria, ¿sí? Ante un juez de familia, ante una comisaría, ¿sí? O ante otro tipo de autoridad. Bueno, sigamos aquí con esto de los derechos del servidor público. Bueno, esto ya les había yo anunciado de que cuáles son los derechos que tiene el servidor público y cuáles los de los quejosos. En el proceso disciplinario son dos personas, o sea, es un proceso de dos partes. No son 4, ni 5, ni 8 partes. El quejoso no es parte en el proceso disciplinario, ¿sí? El quejoso no es parte en el proceso disciplinario. No obstante, el legislador le dio la facultad al quejoso le dio la facultad al quejoso de poder interponer recurso por si considera que la decisión que se tomó de archivo de un expediente, de una queja, no es correcta porque realmente considera que el funcionario sí es responsable de determinada conducta, entonces tiene la facultad de interponer recurso de apelación, pero solo hasta después de que se haya tomado la decisión de archivo o se haya hecho el fallo absolutorio, el quejoso puede intervenir. De resto interviene la entidad y el servidor. O sea, esas son las dos partes. Y el Ministerio Público se hace parte cuando tiene que defender los derechos humanos o está en peligro derechos de terceros, ¿sí? Como un niño, un menor, ¿sí? Pero en cierta forma lo hace eventualmente. No es lo normal que el Ministerio Público sea parte en un proceso disciplinario. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para aclarar, por ejemplo, el artículo 90, facultades de los sujetos procesales. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿quiénes son los sujetos procesales? No, es el Estado y uno uno como servidor público. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el servidor público? ¿Cuál es la ventaja del proceso disciplinario? Que es un proceso de carácter administrativo. El fallo que con el cual se termina un proceso disciplinario, no obstante agotada la doble instancia, ¿sí? Puede ser objeto de una acción administrativa, ¿sí? Entonces puede ser objeto de demandarse. Yo demando esa actuación administrativa y a mí me pueden revocar esa sanción que me impusieron. Entonces, eso es una doble ventaja porque no hace tránsito, o sea, no es como una sentencia judicial.
que es, allí termina esa posibilidad de defenderse. Bueno, seguimos aquí. Bueno, estas sigamos en términos generales para decirles a ustedes cuáles son las partes del proceso disciplinario. Un proceso disciplinario se inicia con una queja oficiosa, por un escrito anónimo, etcétera. ¿Cuáles son las decisiones que pueden iniciarse desde el principio? La primera decisión que puede haber es una decisión o un auto inhibitorio. La administración se inhibe de adelantar porque considera que la queja es inicua, porque los elementos son vagos, porque todo lo que dice el parágrafo primero del artículo 150. La indagación preliminar. ¿Cuándo se hace indagación preliminar? Cuando no tenemos determinada ni la conducta ni al funcionario. Esto cambia con la ley 1952. Los términos se acortan. Una indagación aquí es la indagación actualmente en la 734 es de 6 meses, prorrogable por un año para cuando son más de 2 personas. Pero en el caso de la nueva ley van a ser 3 meses de indagación. En el caso de la investigación, pues ya tenemos 6 meses. Una investigación disciplinaria puede tener 6 meses, ¿sí? O puede ser prorrogable otros 6 meses, o sea, 18, un año o 18 meses, que es lo máximo que se puede prorrogar una investigación. Otra de las etapas yo puedo tener, en la etapa de indagación, yo puedo archivar o puedo abrir investigación. En la etapa de investigación, yo puedo archivar el expediente o hacer cierre para hacerle cargos a la persona, ¿sí? Ya cuando estamos nosotros en la etapa de cierre de investigación, este cierre de investigación es un auto en el cual se notifica, no es el que se acabó la investigación. Mucha gente está confundiendo los términos de la terminación del proceso o del archivo con el cierre de la investigación. Esta es una etapa que trajo el 1474, la ley de transparencia, y que ya es acogida plenamente en la ley 1952, ¿sí? Pero es una etapa que lo que busca es que antes de que se acabe la etapa de investigación, el investigado pueda pedir unas pruebas adicionales para desvirtuar pues la conducta que se le está indicando antes de que se pueda de pronto hacerle cargos. Entonces, esa es, digamos, una oportunidad también dentro del proceso. Después vienen los cargos. Esos cargos también son sometidos a una etapa probatoria de práctica de pruebas, y después de evacuarse en esas pruebas o esa etapa probatoria, vienen unos alegatos de conclusión y posteriormente el fallo sancionatorio o absolutorio, ¿sí? Ahí terminaría la primera etapa del proceso disciplinario. Aquí hay unos elementos que son muy importantes nosotros, por ejemplo, las pruebas. La prueba reina en todos los procesos disciplinarios es la visita administrativa, es poder ir a verificar en el sitio de los hechos las situaciones o las presuntas anomalías que se han presentado o son objeto de la acción disciplinaria. Entonces, esa es la visita administrativa. Nosotros tenemos los testimoniales. Es muy importante los testimonios. Toda queja se pide que la queja de una persona sea ratificada bajo los términos del testimonio. ¿Por qué bajo los términos del testimonio? Porque a partir del testimonio, la persona tiene, bajo la gravedad del juramento, mostrar las pruebas de las cuales se basa su dicho. Por eso siempre se cita al funcionario investigado para que controvierta las conductas que le están endilgando, ¿sí? Bajo la gravedad del juramento, porque esta es la posibilidad que tiene el funcionario para también demandar al quejoso por una calumnia o una injuria, o una mentiras que le están endilgando. Entonces, pues es una etapa muy importante, es una prueba que valga la pena. Sin esa ratificación de la queja, pues no podríamos tener la queja como prueba. Por lo tanto, estaríamos con menos pruebas en un proceso disciplinario. Por eso es muy importante la ratificación. Los testimonios, el principal es ese, el de ratificación. Como un ejercicio del derecho de defensa, todo servidor público tiene derecho a ser escuchado en versión libre. Todo servidor público. Hasta antes del fallo, ¿sí? Hasta antes del fallo de primera instancia puede pedir ser escuchado en versión libre. A versión libre no es una prueba, es un derecho de defensa, es el ejercicio del derecho de defensa. Es allí donde el funcionario va a explicar las circunstancias
que dieron lugar a un comportamiento que aparentemente constituye una falta o que es culpa, la responsabilidad que pueda tener en ella. Bueno, continuamos. Y, compañeros, pues me gustaría entrar